Charles Bronson, el tipo rudo icónico de la era dorada de Hollywood, dejó una marca indeleble en el mundo del cine con su rudo encanto y sus intensas actuaciones. Yeah. What else you got? I see the money, man. You'll have to take it. Desde justicieros antihéroes hasta hábiles agentes de la ley, la carrera de Bronson abarcó décadas y mostró su talento versátil en varios roles. En esta lista, exploraremos los 10 papeles más impresionantes que consolidaron su estatus como una de las leyendas perdurables de la pantalla grande. 10. Esta propiedad está condenada, 1966. What about that fellow? Mama. Yeah, he's gone. Yeah. He's just gone. He went away. What do you want? En esta propiedad está condenada, 1966, Charles Bronson interpreta a J.J. Nichols, un carismático trabajador ferroviario en un pequeño pueblo de Mississippi durante la Gran Depresión. Su personaje se ve envuelto en un tumultuoso romance con Alba Starr, interpretada por Natalie Wood, quien es una mujer joven de una familia con problemas. La actuación de Bronson como J.J. Nichols captura la esencia de un hombre que vive al margen de la sociedad, un vagabundo con un pasado misterioso, y su química con Natalie Wood añade profundidad a esta dramática historia de amor y adversidad en una era pasada. 9. Casa de Cera, 1953. This letter? My name is Sidney Wallace. En House of Wax, 1953, Charles Bronson interpreta el papel de Igor, un asistente sordo y mudo del profesor Henry Harrod, interpretado por Vincent Price. La película es un thriller de terror clásico sobre un curador de un museo de cera que recurre a métodos espantosos para restaurar su colección después de un incendio. Aunque el papel de Bronson como Igor es secundario, añade una presencia espeluznante e inquietante a la película mientras ayuda en silencio al profesor trastornado en sus macabros esfuerzos. El físico y la expresividad de Bronson, a pesar de la falta de diálogo de su personaje, contribuyen a la sensación general de temor e inquietud de la película. 8. La Mafia, 1951. What's the matter with them? They're troublemakers. They want a full day's pay without any kickback. All right, Marbleheads, now shut up and listen to me. We need 40 strong backs on this job, and I mean strong. 2 days' work. Unload today and load tomorrow. No debería ser una sorpresa saber que una película llamada The Mob es una película policíaca, y bastante buena, con una calificación de IMDb de 7 de enero de 10. Es una película clásica de cine negro sobre un policía con un pasado oscuro al que se le asigna ir de incógnito en el paseo marítimo de Nueva York para identificar quién está a cargo de las operaciones criminales allí. También es digno de mención por contener la primera aparición en pantalla de Bronson, con un papel no acreditado aquí como un estibador llamado Jack. Los grandes fanáticos del actor pueden sentirse decepcionados al darse cuenta de que, por lo tanto, no tiene mucho que hacer, pero The Mob todavía tiene cierta importancia por ser la primera película de Bronson en una carrera larga y exitosa. 7. Jubal, 1956. Well, that's all there is. Ain't no more. Well, I got Jack's back to back. I had a pair of queens. You ain't got no sense in your head at all. If you're gonna stop playing that hard luck violin, I'm gonna break it right over your head. Jubal es un western relativamente subestimado que profundiza en temas más maduros en comparación con muchos westerns estadounidenses de su época. La historia se desarrolla después de que un hombre rechaza los avances de una mujer casada, lo que desencadena una serie de eventos con consecuencias potencialmente mortales para él. En esta película, Charles Bronson asume un papel secundario, pero aún ocupa una cantidad significativa de tiempo en pantalla.
Interpreta a uno de los pocos aliados del personaje principal, alguien que podría tener la clave para garantizar la supervivencia del protagonista al final de la película. Este papel en Jubal es solo uno de los muchos westerns en la carrera de Bronson, con varios clásicos posteriores que muestran su perdurable talento en el género. 6. Tiempos difíciles, 1975. Start anytime, pal. Cheney. So what? We can make some money. Right, well, I'm all ears, friend. A piece of business tonight. En Tiempos difíciles, 1975, Charles Bronson interpreta el personaje de Chaney, un vagabundo estoico y habilidoso que llega a Nueva Orleans durante la Gran Depresión. Con sus habilidades de lucha a puño limpio, Chaney entra en el mundo clandestino de las peleas callejeras ilegales. Se asocia con un promotor de habla rápida llamado Speed, interpretado por James Coburn, para ganarse la vida con sus formidables habilidades de lucha. La interpretación de Bronson de Chaney está marcada por su dureza tranquila y áspera. Confía en sus puños para navegar por las duras realidades de la época, y su comportamiento estoico esconde un pasado complejo y misterioso. Tiempos difíciles muestra la capacidad de Bronson para transmitir profundidad y fuerza en sus personajes, y es una de las películas que consolidó su estatus como una estrella de acción icónica. 5. Ola de crímenes, 1953. Hastings, wait, let me tell you. You know me and Doc was at Lacey's place, didn't you? No. So? Steve tipped you off. No. But you must have figured it out for yourself. Cops sent you up there, didn't you? En Crime Wave, 1953, Charles Bronson interpreta a Ben Hastings, un detective a la caza de un peligroso criminal llamado Steve Lacy. La película gira en torno a una serie de crímenes cometidos por Lacy, incluida una fuga de prisión y un robo a un banco. Hastings está decidido a llevar a Lacy ante la justicia y es implacable en su búsqueda. El papel de Bronson en Crime Wave muestra sus primeros trabajos en Hollywood. Aunque no es un papel principal, ofrece una sólida actuación como detective decidido y con principios. Esta película marcó una de las primeras apariciones de Bronson en el género policial, un género por el que sería conocido más adelante en su carrera. Crime Wave es un ejemplo clásico del estilo de cine negro que fue popular en la década de 1950. 4. La docena sucia, 1967. You trying to get us all hung? We're all dead anyway. Don't tell me you believe that creep Reisman. You let that slick bum make suckers out of you? Whose side are you on anyway? En La docena sucia, 1967, Charles Bronson asume el papel de Joseph Bladislau, uno de los 12 prisioneros militares condenados que tienen la oportunidad de redimirse al emprender una peligrosa misión durante la Segunda Guerra Mundial. Bladislau es un tirador hábil y un soldado duro, lo que lo convierte en un activo valioso para el equipo. La película gira en torno a un grupo de criminales endurecidos e inadaptados que se reúnen en una unidad especial para infiltrarse e interrumpir un castillo alemán donde se reúnen oficiales enemigos de alto rango. Su misión es causar el caos y eliminar a los oficiales. La interpretación de Charles Bronson de Bladislau agrega profundidad al elenco del conjunto, mostrando la determinación y el ingenio de su personaje. The Dirty Dozen es una película de guerra clásica que combina acción, drama y aventura, y la actuación de Bronson contribuye a la perdurable popularidad de la película. 3. Los Siete Magníficos, 1960. How big's the opposition? City guns? I admire your notion of fair odds, mister. Harry tells me you faced bigger odds in the Travis County War. En Los Siete Magníficos, 1960,
Charles Bronson asume el papel de Bernardo O'Reilly, uno de los 7 pistoleros contratados para proteger un pueblo mexicano de un grupo de bandidos liderados por Calvera. O'Reilly es un hábil y enigmático pistolero que se convierte en parte integral del grupo reunido para defender a los aldeanos. Los 7 Magníficos es un western clásico conocido por sus personajes memorables y enfrentamientos épicos, y la interpretación de Charles Bronson de Bernardo O'Reilly es una contribución notable al legado perdurable de la película. 2. El Gran Escape, 1963. And you? Shower. I need a wash. I'm watching him. I'm a lifeguard. Bruce! Put on warm clothes, you En The Great Escape, 1963, Charles Bronson interpreta el papel del teniente de vuelo Danny Belinsky, un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense y uno de los prisioneros de guerra aliados detenidos en un campo de prisioneros de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Belinsky es conocido por sus habilidades como excavador de túneles y contribuye al ambicioso plan del grupo para escapar del campamento fuertemente custodiado. Esta icónica película está basada en una historia real y sigue a un grupo de prisioneros aliados mientras planean y ejecutan meticulosamente un audaz escape de la prisión de alta seguridad. La interpretación de Bronson de Belinsky muestra el ingenio y la determinación de su personaje frente a la inmensa adversidad. 1. Érase una vez en el oeste, 1968. An ancient race. Other mortals will be along, and they'll kill it off. Future don't matter to us. En Érase una vez en el oeste, 1968, Charles Bronson asume el papel de Harmonica, un pistolero misterioso y enigmático con un pasado inquietante. La película es un spaghetti western clásico dirigido por Sergio Leone y es conocido por su alcance épico, personajes memorables y cinematografía arrolladora. Harmonica es un hombre de pocas palabras pero de inmensa presencia, que llega a un pequeño pueblo del oeste americano con una armónica y una cuenta pendiente. Su búsqueda de venganza contra un despiadado y poderoso barón del ferrocarril impulsa la trama de la película, y la interpretación que hace Bronson del personaje es estoica y carismática. La actuación de Bronson en Once Upon a Time in the West es ampliamente considerada como uno de sus papeles más icónicos y definitorios. Su interpretación de Harmonica, un hombre impulsado por un profundo sentido de la justicia y un deseo de retribución, añade profundidad y complejidad a la narrativa de la película. La película en sí se considera una obra maestra del género occidental y la actuación de Bronson es una parte importante de su legado perdurable. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte, y no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Tus comentarios nos ayudan a crear más contenido como este. La dura vida del actor Charles Bronson. Hacia mis estrellas, en la década de 1970, Charles Bronson era el hombre más famoso de Hollywood. Si bien esta icónica estrella de acción ha pasado a la historia del cine por sus bromas despreocupadas y acrobacias impresionantes, su mirada de acero ocultó un pasado absolutamente brutal. Desde sus trágicas raíces hasta sus escalofriantes escándalos, Bronson fue la estrella más dura de la acción tanto dentro como fuera de la pantalla. Charles Dennis Bushinsky nació en Ehrenfeld, Pensilvania, el 3 de noviembre de 1921. Nacido de inmigrantes lituanos, Bronson fue su 11º hijo. Increíblemente, los padres de Bronson terminaron teniendo 15 hijos en total. Lamentablemente estaban lejos de ser una familia feliz. Bronson no tenía muchos recuerdos de su primera infancia, pero sí recordaba que cuando su padre llegaba a casa, instintivamente se escondía de él. No es una subestimación decir que Charles Bronson creció en la pobreza extrema. Según el propio Bronson, compartía calcetines con sus hermanos y su padre les afeitaba la cabeza con la esperanza de que no tuvieran piojos. Las cosas estaban tan mal para él y su familia, de hecho,
que el único uniforme escolar disponible para el joven Bronson era uno de los viejos vestidos de su hermana. Crecer muy pobre en una familia numerosa e ingresar a la fuerza laboral desde pequeño fue sin duda una situación muy estresante para Bronson. Esta educación se ha utilizado a menudo para explicar uno de los peores hábitos de Bronson. En realidad empezó a fumar a la tierna edad de 9 años. Fue un hábito que mantuvo por el resto de su vida y lamentablemente contribuyó a su desaparición. Como si la vida de Bronson no fuera lo suficientemente dura durante su infancia, sufrió una terrible tragedia a la edad de 10 años cuando murió su padre. Pero la pesadilla del niño recién comenzaba. Esta pérdida no solo privó a Bronson de un padre, sino que también significó que tuvo que trabajar en las minas de carbón, donde su padre había trabajado anteriormente para mantener a la familia. Bronson pasó la totalidad de su adolescencia trabajando en las minas de carbón, comenzando en la oficina de minería cuando era niño, antes de pasar a las oscuras entrañas de la mina cuando tuvo la edad suficiente. Bronson luego afirmó que por cada tonelada de carbón que extraía le pagaban $1. En 1943, Bronson fue reclutado por las fuerzas estadounidenses mientras luchaban en la Segunda Guerra Mundial. Bronson afirmó que ser reclutado fue lo mejor que le había pasado. No solo pudo dejar su trabajo, sino que, como él mismo dijo, estaba bien alimentado, bien vestido por primera vez en mi vida y pude mejorar mi inglés. Ante esta última declaración, ustedes han de preguntarse, ¿qué fue lo que dijo? Así es, y es que el primer idioma de Bronson no fue el inglés mientras crecía. Sus padres hablaban lituano en casa y no aprendió inglés hasta que ya era un adolescente. Sin embargo, estaba lejos de ser un holgazán. Bronson fue la primera persona de su familia en graduarse de la escuela secundaria. Incluso con las probabilidades en su contra, Bronson se negó a dar marcha atrás. Tal vez esta educación dura lo ayudó a interpretar personajes tan duros. Charles Bronson comenzó a actuar por primera vez a través de un encuentro casual. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bronson realizó una serie de trabajos ocasionales para mantenerse ocupado hasta que un día en Atlantic City, un grupo de actores lo invitó a pintar escenarios para ellos. A Bronson le gustaba pintar, así que aceptó el trabajo. Mientras trabajaba en el teatro, actuó un poco y finalmente decidió seguirlo como carrera. Si bien Bronson todavía era un actor en apuros a finales de la década de 1940, vivía en un departamento de la ciudad de Nueva York con un entonces desconocido Jack Klugman, quien asumió papeles en películas como 12 Angry Men o 12 Hombres Enojados, La extraña pareja y La dimensión desconocida.